Entonces empiezo ahorita a hacer esta parte de la grabación. ¿Listo? Ahora sí. Miren, vamos a trabajar, y acá tengo ya las dos palabras, entrado en, le he duplicado con control D, y aquí voy a escribir la palabra, miren, ahí nomás puedo escribir la palabra almacén. 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 Muy bien, ahora selecciono esta parte, centrado en, y lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿A dónde me voy para adaptar texto en trayecto? Me voy al menú texto y me voy a la opción donde dice adaptar texto a trayecto. Ahí. Me voy a la herramienta, a ver, selecciono el texto. Primero tengo que seleccionar el texto, así de esta forma. Puedo seleccionar con la herramienta selección. Voy a texto y le digo adaptar texto a trayecto. Voy a adaptarlo debajo o encima. Lo voy a dejar acá, debajo. Y lo adapté debajo, ¿no? Ahora quiero adaptar almacén. El almacén quiero adaptarlo también a texto a trayecto. ¿Cómo haría en este caso? Lo mismo, selecciono almacén, me voy a texto, y le digo adaptar texto a trayecto y voy llevándolo acá. Pero ojo, el almacén está así, ¿no? Yo quiero que mi texto quede al contrario. ¿Qué es lo que hago? Lo invierto. No, tampoco. Ahí. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? He utilizado acá la sección de reflexión y aquí, por ejemplo, yo puedo ir moviendo. ¿Tienen? En el punto rojo yo puedo ir moviendo. Voy a ir acá a ver la lupa para ampliar un poco más. Ahí está, ¿no? Ahí. Y simplemente lo que hago es, ahí hago un clic y arrastro hacia abajo, miren aquí me muestra un distanciamiento de 60 milímetros, ¿no? Ahí le hago un clic, perfecto. Quiero que se estire un poco más, lo puedo mover ahí, puedo mover un poquito más, miren, hago un clic y arrastro. Y con la línea guía yo puedo ubicarlo, pues, ¿no? Por ejemplo, puedo ir ubicándolo ahí, qué distancia de proporcionalidad hay entre una y otra. Otra guía puedo utilizar acá. Miren, puedo ir viendo yo la proporcionalidad, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí esto. Ahí está. Listo. Entonces, ahí tenemos prácticamente que nuestro texto que he trabajado sí cumple con las expectativas del diseño que he trabajado acá. No. A ver, vamos a ir viéndolo. Miren. Ahí está, ¿no? Ahora, esto le podemos cambiar el ancho del texto, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para... ¿Ala? ¿Sí? Para voltear al almacén, ¿cómo era? Para invertir la letra. Por ejemplo, Simplemente seleccionamos y nos vamos acá, en esta opción donde dice reflejar el texto verticalmente o horizontalmente para poder revertir ya, aquí ya, mismo. profesor. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos para que sea más... ¿Cómo cambiamos el color, mejor dicho, ahora? Para que sea de este color. Selecciono, me voy acá, un clic izquierdo o derecho. Izquierdo, clic derecho. Clic derecho para cambiar el contorno, ¿no? Ahora, profesor, pero está muy delgadito lo que usted ha hecho. Quiero que sea un poco más grueso. Eh, Miren, si yo hago un clic, todo se va adaptando prácticamente al texto. Al igual conforme está acá. Hacer un poquito más amplio. No se preocupen, está siendo grabada la parte de la clase de hoy. Miren, almacén tiene esta forma, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta cómo está la imagen, el pixelaje, no está muy clara.
¿Se dan cuenta? En cambio acá si yo aumento almacén centrado, por ejemplo, voy a poder observar, lo voy a pintar de color azul, selecciono con la herramienta selección, clic. Listo, a ver. Listo, a ver. ¿Cómo hago para pintar este texto? Selecciono ahí, le doy acá un clic. Es para pintar el contorno. Solo el texto. A ver, vamos a ir viendo acá qué es lo que hemos hecho aquí. Hago un clic ahí. Hay un clic, ¿no? He hecho un clic izquierdo. Ahora selecciono acá esta parte, me ubico acá en uno de los puntos, me voy con la herramienta selección, ubico uno de estos puntos, ahí está, hago doble clic aquí, y acá, por ejemplo, yo puedo seleccionar, ahí, selecciono, le digo un clic acá, ¿no? Clic, que he hecho clic izquierdo, pero tengo que lograr seleccionar solamente el texto. Un clic ahí, ahí está, prácticamente. Ya pinté el texto. Ahora, ¿cómo hago para hacer más grueso el texto? En este caso, yo le puedo dar selección aquí, y le puedo dar acá un grosor, miren. Esto lo vamos a ir viendo después con más detalle en la próxima clase, pero bueno, acá hay una parte en donde le vamos a dar un grosor a ver, esta parte, me parece que es aquí. Bueno, a ver, voy a seleccionar en este caso el texto, en esta selección. Listo. Aquí, por ejemplo, yo puedo trabajar de esta manera. A ver, voy a seleccionar esta parte. Puedo dar acá un grosor, por ejemplo, a ver, ahí está, ¿no? Aquí en pluma. Acá en esta parte de la plumita, cuando selecciono le puedo dar un grosor, por ejemplo, de 1. Ahí está, ¿no? Ahí le puedo dar un grosor de esta forma. ¿Sí? Ese es para el elipse. A ver, para el texto, para que sea más grueso el texto, para que el texto sea más grueso, tengo que procurar seleccionar el texto. Ahí selecciono el texto. Y quiero darle de repente un mayor grosor también al texto. A ver, acá me voy a la opción. A esto es para mover el texto. En la posición. También para mover el texto, de repente en posición. Pero para grosor del texto, a ver, me voy a texto. Marco de texto de párrafo de para párrafo. A ver. A ver, propiedad de texto. A ver, voy a ver a su contorno, relleno, sin relleno, fino. A ver, acá, me voy a propiedad de texto, le digo a ver el 2. Ajá, sí, acá está, en propiedad de texto. Me voy aquí, le digo nada más esto.
centrado en, bueno, no muy grueso. Le digo, por ejemplo, 0.25, ¿no? O, por ejemplo, 0,2. Ahí le voy dando propiedades. 0.25. Propiedad de texto lo voy trabajando. Pero ojo, siempre hay que tener en cuenta en procurar seleccionar el texto. Hago un clic aquí y puedo yo, por ejemplo, trabajar con esta parte de texto. Ahí, selecciono todo esto. Y me voy acá a la opción de la A. Y acá le puedo decir, por ejemplo, 1 milímetro. Si quiero ser más delgado, quiero hacerlo más grueso, por ejemplo. Ahí, ¿no? Ahí más grueso, pero pongo 5 milímetros. Y ahí va ingresando el ancho del texto, ¿no? De tal manera que me va a ir permitiendo a mí trabajar de esa manera el producto artístico, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer sellos, pueden ir trabajando de esa forma, ¿no? Sello, por ejemplo. O de repente un logotipo, ya usando este texto, ustedes lo pueden ir haciendo, ¿no? Muy bien, entonces miren, en propiedades de texto también si ustedes se dan cuenta, nos aparece acá un relleno uniforme, ¿sí? Por ejemplo, un relleno degradado, un patrón de color, patrón de vector, patrón de mapa de bits, etcétera. Son rellenos que se va a dar al texto. Acá vemos el grosor. Acá tenemos también la parte de resaltado al texto. Como resaltar al texto. Acá podemos elegir los colores que deseamos trabajar. Y aquí también podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de letra. Por ejemplo, miren este tipo de letra, podemos colocar así. Acá en propiedad de texto, pues, también nosotros podemos trabajar dentro del menú texto estas opciones, ¿no? Si ustedes no se acuerdan, pueden irse también a la opción ventana. Ventana. Se van a la opción donde dice ventana acoplable y pueden ir un clic acá en la opción donde dice texto y se van a propiedades de texto. También es otra opción si es que no se acuerdan de aquí, ¿no? Propiedad de texto. Y podemos nosotros ir trabajando con el texto artístico de diferentes tamaños, por ejemplo. Le podemos colocar también que sea más grande o de esta forma, ¿no? Ahí está. Memoria. Ahí está, bien. Ahí podemos sacarlo más pequeño. Si ustedes se dan cuenta, la propiedad de texto a nosotros nos va a facilitar de repente un trabajo con la parte de texto artístico de manera más personalizada, de manera más adaptable al texto. Sí, a ver, entonces, a ver, hasta ahí sí se va entendiendo esta parte de lo que es el texto artístico. Pueden Sí, ustedes profesor. elaborar sellos, ¿no? Con esta parte. Yo acá tengo un ejemplo, tengo acá un ejemplo. Acá hay otro ejemplo, miren, satisfacción, certificado de calidad, por ejemplo, ¿no? Podemos trabajar dentro de un círculo a otro círculo y adaptándolos, ¿no? A un trayecto. Hay otro tipo de ejemplos, por ejemplo este de ahí. Aquí tienen otro ejemplo sencillo, ¿no? Esto lo pueden hacer ustedes. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí lo pueden hacer ustedes, este tipo ya de trabajo, ¿no? Ustedes le mandan a hacer un sello, pueden ustedes mismos hacerlo en el Corel. Ustedes no lo pueden hacer en el Corel.
Claro, miren, por ejemplo, este sello lo pueden hacer también, ¿no? Que cubra todo el texto, que sea más apegado a la circunferencia. Y aquí, por ejemplo, lo trabajan también, ¿no? Con una raya, una línea, pues, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes para que les salga así a la perfección? Usar las líneas guías. Voy acá a borrar las líneas guías. Tengo una línea guía, lo voy eliminando. Estas líneas guías lo podemos nosotros eliminar, no hay problema. Quedo con esto. Por ejemplo, miren. La línea guía se utiliza para perfeccionar en este caso el diseño, ¿no? Cómo debe ir más o menos. Y utilizo estas líneas guías para permitirme ver cómo está el diseño del dibujo. Miren, perfección, ¿no? Está centrado justo en el medio de la circunferencia, está centrado, ¿no? Las proporciones de espacios, por ejemplo, de un texto a otro texto. Ya, miren, eso es lo importante que podemos ir haciendo con esta parte de la herramienta texto artístico. Pueden ustedes ir haciendo un seguito. ¿Ya? Eso es interesante. Profesor, ¿cómo haría la que está acá en medio? Simplemente lo único que pueden hacer es darle un clic acá, texto, y se van acá en esta parte de opción y pueden ustedes escribir, por ejemplo, 27 de febrero, pueden poner 2021. Solo pueden ir mover texto y simplemente nada más con un texto de esta forma. Ya saben, si el dibujo quiere que quede perfecto, simplemente lo único que hacen es utilizar las líneas guías, ¿no? ¿Puedo utilizar las mismas líneas que... Claro, lo pueden usar, por supuesto, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, y esta parte lo voy moviendo hacia acá, la proporción. Me va a ir quedando más o menos una forma así, ¿no? Del texto. Miren, y ahí voy teniendo un texto de esta forma, un sello de esta forma. Profesor, pero la letra está más pegada arriba, entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono. Bien, voy a trabajar acá con la lupa. Acá selecciono, por ejemplo, selecciono esta parte y puedo ir trabajando hacia arriba. Miren, arriba puedo ir moviendo un poquito más arriba, o si no, de repente yo quiero utilizar esta parte. A ver. ¿Lo ven esta herramienta que ven aquí? Como una especie de una raya y ahí unos pequeños símbolos. Eso se llama la herramienta distancia de trayecto. ¿Sí? Esa es la herramienta distancia de trayecto. Acá tenemos la distancia de trayecto y acá tenemos otra distancia de trayecto descentrado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pueden leer, dice, especifica la distancia entre el texto y el trayecto. ¿Sí? Y acá nos muestra, o ustedes vean, dice, especifica centrado, descentrado, especifica valores negativos o positivos para trasladar el texto al final o al comienzo del trayecto. Y aquí podemos ir trabajando esto, ¿no? Podemos estirar el texto, ya ustedes pueden ir trabajando esta parte, pueden ir trabajando esta parte. Procuramos siempre elegir el texto para poder ensanchar, por ejemplo, aquí, ¿ven? ¿No? Lo más grande el texto. Por ejemplo, si acá ustedes lo pueden seleccionar. ¿Sí?
punto rojo, puedo mover así. Ahí está, ¿no? Miren, pues, ahí está. Ya lo moví. De repente quieren ustedes utilizar un poquito más arriba, o más abajo, o esta parte de arriba, miren. Miren cómo trabaja esta parte, ¿no? Ahí está. ¿Sí? A ver, no sé si se entiende hasta ahí. ¿Sí se va entendiendo esta parte? Sí, profesor. Ahí está, ¿no? Y vamos a ir trabajando prácticamente, por ejemplo, acá en la parte inferior donde dice almacén. Podemos nosotros estirar un poquito más esto, por ejemplo, vamos a trabajar que sea así. Sí. Ahí está, ¿no? Ahí lo quedamos. Miren, ahí tenemos prácticamente este texto de esta forma. Y podemos cambiarlo de repente más ancho la letra. Y con este punto rojo es para poder nosotros trabajar siempre y cuando seleccionamos dentro así, ¿no? El texto debe estar seleccionado de esta forma. Ahí, sí. Y me aparece este punto rojo para poder cambiar. Ahora, nosotros, por ejemplo, necesitamos generar espacios entre un texto y otro. ¿Cómo? Con la herramienta forma. Aquí podemos, por ejemplo, buscar un punto despaciado. Vamos a ver. Miren, ahí podemos mover, ¿no? Podemos mover el texto. Ahí podemos moviendo. ¿Sí? También con la herramienta forma, siempre y cuando el texto tenga que estar seleccionado. ¿No? Miren, entonces, eso es lo que puede hacerse con el texto artístico. Ya. Acá hay una opción que dice encajar en cuadrícula, objeto. Bueno, esto simplemente es cuando yo quiero encajar a líneas guía, por ejemplo, ¿no? Quiero encajar a líneas guía de una manera así, ¿no? Pero en este caso ya está trabajado. ¿No? Una vez que ya tengo mi diseño, voy a trabajar. Siempre lo recomendable, así como en Photoshop, aquí en CorelDRAW, es acerquen más su diseño, ¿no? Para que puedan ustedes apreciarlo mejor. Miren, ahí, más o menos, si ustedes quieren que esta fecha vaya bien centrada, ya utilizan solamente sus líneas guías, ¿no? Y ahí van a ir centrando, van dándole una calidad a la elaboración de su producto, ¿no? Le van dando más estética, ¿no? Mejor diseño, mejor elaboración del producto, es su arte ya, que ustedes hacen, ¿no? Y el uso de su creatividad, de lo que van a ir trabajando. Ya, muy bien. Entonces, ahora lo que nos queda en esta parte, ya estoy elaborando un sello, eh, a pasar a explicarle algo de lo que es el texto en párrafo. Miren, cuando yo selecciono la herramienta texto, un clic, miren, me aparece la herramienta texto y la tabla. Ahora, la herramienta texto, cuando selecciono de frente la herramienta texto o puede presionar F8, es para poder trabajar con este texto aquí. Pero, si ustedes quisieran trabajar un texto en párrafo, ¿cómo harían? Para trabajar un texto en párrafo. En este caso, el texto en párrafo, selecciono la lupa, voy a ignorar esto. Ya, para el texto en párrafo, lo único que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Hacer un clic en la herramienta A, en la herramienta texto, y hago un clic arrastro. Hago un clic arrastro. Dibujo un recuadro. Miren, ya este recuadro ya me generó un texto en párrafo. Este ya no es un texto artístico, es un texto en párrafo en donde vamos a escribir nosotros contenido, párrafos, líneas de texto que nos van a permitir, por ejemplo, trabajar, pongamos, queremos trabajar una introducción o un acápite con respecto a un tema, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros utilizar esta parte del texto de párrafo, que si bien es cierto,
se utiliza para el diseño de repente de algunas páginas, de algunas revistas informativas. Y, por ejemplo, yo voy a escribir, por ejemplo, un contenido de texto, bueno, ya se quita el zoom, ya se va a dar el zoom, por ejemplo, voy a tener un párrafo acá, introducción de un párrafo cualquiera, copio, por ejemplo, este texto del internet, lo voy a copiar acá, por eso. Y de hecho le digo pegar, miren, se copió. Ahora, miren, ¿qué hacemos con este grupo de texto, esta línea de texto? Lo podemos, al igual que el texto artístico, podemos cambiarle de tamaño. 14, por ejemplo, acá le puedo colocar 28, muy grande. Pero miren, acá aparece una flechita que me indica que yo puedo estirar, puedo estirar, puedo estirar. A ver, voy a sacar esta parte fuera. Y lo voy a agrupar, por ejemplo. Acá, por ejemplo, voy a, por ahora, selecciono esto. Y miren, voy a hacer un clic acá, a un clic y arrastro, y miren, lo voy a ver, observar esta parte. Miren, y el párrafo ya se extendió, lo puedo ensanchar también, puedo ver la letra más grande, ¿no? Ahí está. Ahí está. Miren, este es un texto en párrafo. Este texto en párrafo, nosotros podemos darle una opción que dice, por ejemplo, letra capital. ¿Qué es una letra capital? Por ejemplo, yo puedo elegir cuando se empieza un texto, le puedo dar una letra capital de esta forma. Miren, esta es una letra capital, ¿no? Esta es una letra capital, ¿ya? Esto podemos nosotros en el párrafo trabajar, por ejemplo, con la opción de propiedades de texto también, ¿no? Y acá le puedo dar, por ejemplo, en el párrafo, le puedo dar justificación. Por ejemplo, ella justifique, ¿no? En propiedades de texto. Ya justifiqué, por ejemplo, yo ya tengo una parte de un texto, ¿no? Con su letra capital. ¿Qué más podemos trabajar acá en párrafo? Vamos a trabajar esta parte, por ejemplo, miren. El espaciado posterior al párrafo. Vamos a trabajar estos espaciados. ¿Sí? A ver, ahorita nos corta el zoom.